Amigas y amigos, ¿qué tal? Buenos días. Yo soy el médico natural, el doctor Torres de la Paz. Recordándoles que estamos en la Doctor Delgado 206, en Santo Domingo y en Las Carreras, esquina Sánchez en Santiago, 580-1116 y 689-0363. Trabajamos por cita y por orden de llegada. En Santo Domingo trabajamos de lunes a viernes, pero yo los viernes no trabajo porque estoy en Santiago. En Santiago trabajamos también, o sea que estamos abiertos de lunes a viernes, pero en Santiago yo voy solamente los viernes. Allá está la doctora Jaques, con quien usted puede siempre comunicarse y consultar los demás días de la semana. Y entonces los viernes trabajamos los dos. Recordándole también que intentamos trabajar con ustedes proporcionándole a lo que deseen los alimentos que encontramos que son naturales y orgánicos para aquellos que entiendan que la buena alimentación es fundamental para la salud. Entonces, vamos a recordarle a las personas que tenemos el WhatsApp abierto para aquella gente que quieran comenzar a hacerme sus preguntas. Yo se las contesto, o aquí en el programa se las contesto cuando llego a la casa. El teléfono del WhatsApp es el 809-855-3585. Es exclusivamente para el WhatsApp. Entonces, hoy precisamente vamos a hablar de un tema que me quedó un poquito rezagado la semana pasada. Yo he estado enfocado y en eso estamos trabajando, un asesor y yo. Estamos trabajando con tres temas fundamentales. Tres temas fundamentales que son lo que se están llevando mucha gente para el otro barrio. Innecesariamente, porque son cosas completamente prevenibles y son completamente reversibles. Pero son tres problemas muy serios, tres problemas epidemiológicos que matan mucha más gente todos los días que el coronavirus. Pero realmente nadie le hace caso porque son desarrolladas como consecuencia de la fuente de placer. Comer, comer y comer sin necesidad, porque para comer no se necesita compañía. Entonces nosotros hemos estado hablando vamos a trabajar insistentemente con tres temas, por supuesto, de lo que siempre hablamos. Y todos los días vienen 2 y 3 y 4 preguntas sobre esos temas. La obesidad, la hipertensión y la diabetes son como un triángulo que están relacionadas intrínsecamente, pero se le pone muchas veces oído sordo porque todas van a depender o de alguna forma están relacionadas con la forma de alimentarse. Muchas cosas se inventa la gente, precisamente aquellos que son voceros de la gran industria alimenticia o de la gran industria farmacéutica. Entonces, bueno, busca muchísima sortilegio y artimaña para tratar de justificar lo injustificable. Algo que me quedó también pendiente, que no pudimos desarrollar, fue la comunicación que me mandaron, una comunicación del médico chino, que realmente fue un correo, fue un WhatsApp, de algo que parece ser que es verdad que lo escribió un médico chino. En China hay muchísimos médicos y parecería como que los médicos chinos son los más brutos, porque hay un viejo cliché que dice, eso lo sabe hasta el médico chino, o eso lo saben hasta los chinos de Bonao, como que esos son los más brutos. Y el asunto fue sobre el WhatsApp. Yo tengo un medio de comunicación, sé que usted está ahí, pero no sé quién no está. Entonces hay montones de personas que están viéndome en este momento alrededor del mundo, de lo cual no me
vanaglorio ni me alabo, pero gente a la cual yo respeto mucho y le quiero decir las cosas como yo la veo y de la que yo estoy consciente de que son. Fui a un programa de televisión hace algunos días y estoy haciendo el ridículo, por decirlo así, cuando voy a una tienda por departamento, voy con una mascarilla y un par de guantes. En mi oficina bregamos con pacientes y todo el personal tiene mascarilla y tiene guantes. No para protegernos de los pacientes, sino para no transmitirle a ningún paciente una enfermedad que hayamos adquirido nosotros por ahí, quién sabe, en cualquier esquina o abriendo cualquier puerta o cualquier cerradura. Se quedan mirándome la gente, llegó el coronavirus. Yo no sé, usted sabrá si lo tiene. ¿Usted se hizo la prueba? No, yo no me la he hecho, pero el que no mira adelante, atrás se encuentra. Muy poco del personal que está bregando con el coronavirus ha salido infectado. Muy poco de los médicos que están usando la mascarilla y todo con el coronavirus han sido infectados. Pero sí, uno de los primeros médicos que dio la voz de alarma sobre el coronavirus en China, lo hicieron desmentirlo en la televisión y 72 horas después ya estaba enterrado. ¿Qué pasó en China con el coronavirus? Que en China hay gobierno y hay autoridades. Para muchísima gente, comenzando con los Estados Unidos, el brote de coronavirus en China ya no es un brote, es una epidemia. Se ha quedado prácticamente rezagado a la provincia de Wuhan. Se ha quedado rezagado en gran medida. ¿Y por qué? Porque el gobierno chino acordonó y dijo, aquí no me entra y aquí no me sale nadie. Le hicieron en 10 días un hospital para 10.000 camas, para 1.000 camas, para la gente que diera positivo y tenía síntomas del coronavirus. ¿Y qué resulta? Pues los brotes y las epidemias son como las olas, que usted la ve que vienen bajitas, suben y se desvanecen, como las penas, como dice el problema. Las penas vienen y van y desaparecen. Así son los brotes, así son las epidemias. A medida que desaparecen las personas vulnerables, son aquellos que no tienen anticuerpos contra la enfermedad, en esa misma medida la enfermedad va bajando, van bajando los casos. Pues aparentemente, prácticamente ya China no es el foco de atención mundial. El foco de atención mundial ahora es Italia, que son unos itinerantes, son viajeros por naturaleza. De hecho, se cree que uno de los primeros que vino a esta tierra era italiano, aunque nadie sabe exactamente dónde nació Cristóbal Colón. Pero por naturaleza los italianos son precisamente itinerantes, son viajantes, les gusta el viaje. Y ya usted ve que el primer caso reportado aquí es un italiano. Italia es el segundo. Están pensando ahora acordonar la zona de más, pero es que los europeos son muy democráticos. ¿Sabe dónde está el pánico ahora? En Estados Unidos. Estados Unidos está el pánico, porque el fanfarrón que tienen ahí se daba en el pecho como el gallo pelón. No, estamos preparados, bla, 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 bla. Entonces resulta que cuando sale un caso positivo, le dan cuarentena a ese, pero la gente que está alrededor
no le hacen la prueba. Entonces no sabe cuánta gente más sale de ahí con positivo con el virus que lo va a propagar. Me dio mucha pena un caso que presentaron por un canal de televisión, donde una joven, una señora, fue a ver un pariente que tenía en un depósito de ancianos, porque eso es lo que le llaman los nursing home, son depósitos de ancianos, y ella fue a verlo, y entonces él dio positivo, y cuando ella llamó al 911 para que la fueran a hacerle la prueba a ella, resulta que se pasó una semana y pico llamando a diferentes números que le decían. No sé si ustedes se recuerdan de una película de Cantinflas que andaba en un ministerio mexicano buscando un documento, y después de mandarlo como a 18 lugares diferentes, se encontró en el pasillo con uno que venía también de haber visitado 20 lugares diferentes buscando una información. Entonces resulta que la información de Cantinflas la tenía el otro y la información del otro la tenía Cantinflas. O sea, ningún funcionario, ningún empleado del departamento le pudo dar la información correcta. Entonces resulta que, aunque usted no lo crea, en Estados Unidos, la gran potencia, la que tiene el presidente más poderoso del mundo, la que anda, el país que anda avasallando a todo el mundo, le ha hecho la prueba apenas a 1.500 personas. Y ya no se sabe la cantidad de casos que tiene, la muerte va subiendo. No lo pinte con corona, porque dicen que aquí se les robaron la corona ya, aquí en República Dominicana, el virus. Entonces el virus en Estados Unidos resulta y viene a ser que no tiene, mira, ahí están los lugares donde más ha aparecido el virus. Entonces resulta que en Estados Unidos no hay con qué hacer la prueba para los pacientes. Nombran al vicepresidente con todo el dinero del mundo, pero el vicepresidente no tenemos con qué determinar la cantidad de gente que está positivo, porque no tenemos con qué hacer la prueba. Entonces, hay muchos chistes así, ¿no? Hay muchos chistes así, pero como este no es un programa de humor, no le voy a hacer chiste porque estamos hablando de cosas muy serias. En Estados Unidos no hay test con qué hacer la prueba. Imagínese usted en el patio trasero, como definió el presidente Leonel Fernández, que era la República Dominicana. Un día alguien me vio con la mascarilla. ¿Y por qué tú andas con la mascarilla? Aquí está el virus. Digo, donde vuela American Airlines y Delta Airlines, está el virus. Y por supuesto va a entrar por un polo turístico. Si no está aquí, porque en Estados Unidos, en California, se encontraron varios casos de pacientes que estaban en su casa y que ni siquiera salían. ¿Por dónde le entró el virus? Bueno, eso nunca se sabe. Entonces, usted anda por ahí por la calle. Yo tengo la facilidad de darme ozono. El ozono protege contra el virus. Pero lo que más protege contra el virus son los guantes y la mascarilla. Entonces yo no voy a esperar que a mí me dé el virus para entonces usar la mascarilla. Yo me estoy dando ozono, ando con guantes y ando con mascarilla. Ninguno de mis amigos aparentemente lo tiene, pero nadie sabe quién lo tiene. Nadie sabe. La carta del chino decía el virus va a llegar a toda parte. El virus va a llegar a toda parte, porque donde haya gente susceptible, el virus va a ir. Y no es lo mismo una persona susceptible en Wuhan, en China, o en Hubei, que en La Romana o en República Dominicana. Nosotros tenemos el privilegio, esto no se llama crear pánico ni mucho menos. Si usted tiene la posibilidad de tener guante y mascarilla, úselo, porque you never know
dice el anuncio de la lotería de Nueva York. Hay que estar en el globo y nosotros estamos en el globo. Entonces yo, hace días que no voy al salón. El sitio de contacto mío con gente de fuera es precisamente el consultorio. Yo tengo trabajadores, pero yo cuando voy al campo, voy con mi mascarilla y con mis guantes. Si alguien le pone la mano al timón del vehículo, tengo un manito limpia y tengo toallitas húmedas. ¿Qué le puedo decir? Precauciones que no son inútiles, ¿eh? No son inútiles. Entonces, si usted tiene la oportunidad, esto es una lotería, pero en la lotería usted no se saca si no juega. Entonces, el virus no le va a dar a usted si usted se protege. Pero de que el virus está aquí, bueno, si en Estados Unidos no se sabe dónde está. Porque para usted saber si tiene una cosa o tiene la otra, usted tiene que someterse a la prueba, no tiene que esperar que le den los síntomas. Yo, y ya los que tienen mucho tiempo viendo este programa, saben que yo tengo alergia y que esa alergia prácticamente se me activa en febrero, a finales de enero y a comienzos de febrero, porque hago algunas indulgencias con las teleras, a pesar de que se me diagnosticó hace muchísimo tiempo que el trigo me daba alergia, los lácteos me dan alergia, el guineo maduro prácticamente no lo puedo comer y la bebida gaseosa ni la miro, porque mi intolerancia a los almidones es más acentuada con esas cosas. Pero yo le puedo decir lo siguiente. En 12 ocasiones en esta semana he comido carbohidratos y me da un sueño más que el tamarindo. Entonces comer carbohidratos no me conviene. Entonces el coco, que es mi alimento por excelencia, me lo como por la mañana. El huevo, que es mi segundo alimento por excelencia, no me gusta comerlo que no sea por la mañana también. Entonces a veces tengo problemas para encontrar qué cenar. Y termino muchas veces comiéndome un pedazo de queso curado. El queso curado no tiene lactosa, pero yo soy alérgico a los lácteos. Y aunque el queso sea curado y no tiene lactosa, la lactosa me da en los intestinos, bolvorismo y gas y toda esa cosa. Pero el lácteo per se me da alergia. Entonces, cuando me como un pedazo de queso curado, que es mi alimento para los diabéticos, termino pagando el precio. Entonces, se me estrecha el cerco y tengo una alimentación monótona. Mi consuelo es que las gallinas nunca se quejan de comer maíz y las vacas nunca se quejan de comer pangola. Cuando le doy una dieta a una persona libre de almidón, echa el grito al cielo. ¿Y yo qué voy a comer? ¿Y qué voy a comer? Hay muchas cosas. Lo que pasa es que decía el doctor Saglur, que en paz descanse, que el dominicano es muy fácil de prepararle la comida. Arroz, habichuela y carne. Desgraciadamente no hay carne. A lo que hay es pollo gringo, y ya usted sabe, un pollo gringo es un huevo de 5 semanas. Eso no puede ser carne, eso no puede sostener un cuerpo, aparte de todos los químicos que tiene. Perdónenme ustedes los productores de pollo, pero bueno. La verdad es muy amarga, la verdad es muy amarga y la gente no quiere aceptarla ni que la vean desnuda. Luego le voy a mandar a alguna persona un mensaje que me mandaron de una anécdota entre la verdad y la mentira. La gente acepta mejor la mentira disfrazada que la verdad desnuda, desgraciadamente. Pero el mundo es así. Yo le quiero hablar hoy de la obesidad. La obesidad es diferente al tipo large, al tipo king size. Perdón.
Hay tres tipos de personas, por naturaleza las hemos visto. Los que tuvieron la oportunidad de leer el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, se dan cuenta que hay una tipología donde hay tres tipos esenciales de estructura física. Y usted la ve en el Quijote, un caballero largo, huesudo y delgado, el Quijote. Leptosómico se llama, en un libro muy famoso que escribió un alemán llamado Ernest Kretschmer. No me gusta mencionar porque eso da como aire de... ¿Usted me entiende? Hay una tipología física a la cual corresponde un temperamento psicológico. El tipo leptosómico es un tipo largo y delgado, y además, tipo arquitecto, es así de poco hablar y muy pensativo. Tenemos un tipo rechoncho, que se llama el viscerotónico, que es el que tiene un diámetro vertical hacia los lados, muy protuberante, mucha basa, mucha barriga, y se le llama viscerotónico porque las vísceras son más amplias, más desarrolladas. Es un tipo que come, pero es un tipo lábil emocionalmente. Es el tipo viscerotónico, es el tipo muy lábil emocionalmente. Es un tipo que llega donde están llorando y no pregunta por qué están llorando, sino que llora. Es un tipo que llega donde están cantando y baila sin saber bailar, pero bueno, hace lo que están haciendo. Es un tipo que se deprime con una facilidad asombrosa, pero es un tipo que sale de la tristeza con la misma facilidad en que entra. Es el tipo lábil afectivo, tipo Sancho Panza, y es el tipo que con mucha frecuencia que se encarna en su persona, en su tipo psicológico o caracterológico, se encarna la psicosis maníaco-depresiva o la psicosis circular, que es una persona que sale de la tristeza y va a la alegría, y sale de la alegría y va a la tristeza. De vez en cuando, como decía el profesor Alonso Fernández, tiene un estadio, tiene una meseta en la cual está su estado de ánimo, se mantiene normal sin variar, y por eso él hablaba de lo fasotímico, porque Ciclo, según él, era una persona que iba de la alegría a la tristeza, iba de la alegría a la tristeza, y eso nosotros lo vemos mucho en algunos pacientes, que en una época del año están muy alegres, cantan, son incansables, pero en otra época del año están hechos un asco, como dicen los españoles. Pero son, a veces son muy comunicativos, muy logorreicos, pero esa es su naturaleza. Y otras veces son muy parcos. Es un tipo de persona por naturaleza gordo, no llegan muchas veces a ser obesos, sino que son gordos, porque predomina más el vientre que la longitud de su cuerpo. Y entonces tenemos el otro tipo, que es el, como se llama, Sansón. Si alguna persona se recuerda, no recuerdo si era Sansón o era Hércules que se llamaba, pero es un tipo musculoso, es un tipo que está entre los dos. No tiene predominancia no tiene predominancia de las vísceras, más bien predominan en él. Quizás me ponen un WhatsApp para recordar. A mí me parece que el nombre está entre Hércules, pero no recuerdo cómo se llamaba ese personaje del Quijote de la Mancha. Pero es un tipo de persona
qué músculo es fuerte, resiste, aguanta, por ejemplo, el bullying que hay ahora, que se llama darle cuerda a la gente, cuerda y cuerda y cuerda, y la coge, pero cuando explota, hay que dejarle el paso. Ese es un tipo musculoso, fuerte, de buenos huesos, de buenos músculos, pero no es tan elevado como el Quijote, no es tan amplio como el Sancho, sino es la tercera tipología física a la cual le corresponde un tipo de carácter, el carácter explosivo, que aguanta, que aguanta, que aguanta. Ahí usted lo tiene. A la derecha de la pantalla está el tipo que no me acuerdo cómo se llama, mesomorfo, porque tiene masa, diferente al del medio que está muy alto. Sansón no es, el endomórfico no es. Yo no quisiera saber a cuál de esos tres pertenece Leo. El de la izquierda de la pantalla tiene que ser más alto porque representa el Quijote. El ectomorfo es de hueso y elevado, muy creativo, muy pensativo, disfruta la soledad. El del medio necesita compañía insistentemente, pero es más rechoncho y menos alto. Y el de la derecha de la pantalla es, ya usted sabe, el meso. Eso es músculo y hueso, pero a ellos le corresponde un carácter, un temperamento, que está bien descrito en un libro del doctor Ernesto Klesmer. Pues en el tipo de persona, porque alguien me hizo una pregunta que precisamente me tocaba hoy contestarla. Me gustan las metáforas porque la gente la entiende mejor, y el que no es tan como usted entiende mejor las comparaciones. Entonces, ¿qué resulta? Que la pregunta consistía en que una persona que a la edad de 25 años tenía 250 libras y una presión X, por ejemplo, de 130 la máxima, y a la edad de 60 años tiene 260 libras y la presión se mantiene en 130. ¿Cómo definirlo? Era la pregunta. Bueno, lo primero es que la obesidad es un problema de salud pública mundial. No me dejarán mentir que el prototipo de la obesidad es Estados Unidos y México. México por la cantidad de gente que tiene la facilidad de cruzar al otro lado. Son los prototipos. Y por supuesto son la gente que tienen más enfermedades relacionadas, porque hay un problema ahí que le llaman dismetabólico, síndrome dismetabólico. La palabra dis significa anormalidad, y sí significa correcto, que está bien. Disease, le llaman los americanos a la enfermedad, disease, a la enfermedad. Entonces resulta que dismetabólico significa que tiene trastorno del metabolismo. Y el metabolismo es el destino que le da a las cosas que usted ingiere. Entonces resulta y viene a ser que si nosotros, por ejemplo, yo creo que hay mucho, en este momento están los displays en las calles, donde quiera que usted pasa, usted ve las tiendas ahora que tienen maniquí, mucho maniquí, y ven cómo le queda la ropa preciosa al maniquí, porque el maniquí lo hizo una máquina. Y entonces resulta que la ropa le cae preciosa. Bueno, pues resulta que ahí no hay ningún gordo en los maniquí. Nadie. Hay gente que van allá. No, que yo quiero 10 libras, que yo quiero 20 libras. Digo, ¿tú has visto a alguien con un maniquí con 130, con 140 libras? No. ¿Por qué? Porque la gordura es una enfermedad.
La gordura es una enfermedad. Entonces, la pregunta es la siguiente. Antes habían unos carros muy buenos y muy bonitos. Los Chevrolet siempre fueron los vehículos que venían aquí con más frecuencia. Pero llegó un momento en que la gasolina, yo creo que, no sé si comenzó a subir, pero bueno. Sí. Entonces la General Motors hizo un vehículo grande, como siempre le gustan a ellos, la monumentalidad de los americanos. Y ese vehículo grande le pusieron un motor más pequeño, era el Chevy. Le pusieron un motor más pequeño, pero era un motor de 4 cilindros, en un carro grande. Pero la gente, no conforme con eso, cogió y le cambió el carburador. Al motor le cambió el carburador, que es donde entra el combustible, y comienza el proceso. Se mezcla el combustible con el oxígeno para que se pueda quemar. Y entonces le cambiaron el carburador por un carro, un Datsun 120i, si mal no recuerdo. Y la gente andaba felices y contentos, porque de Cristo Rey al Malecón el carro le gastaba 5 centavos de gasolina. Pero del Malecón al Cristo Rey tenía problemas. O al subir la subida del Aosto tenía problemas. ¿Por qué? Porque un carburador del Datsun no le daba la suficiente fuerza, no dejaba penetrar suficiente combustible para la carrocería de un Chevy. Perdón. No tenía la suficiente. Entonces resulta que los vehículos comenzaban a sufrir. Cuando el creador diseña una persona que va a pesar 150 o 200 libras, durante su proceso de crecimiento que termina a los 25 años, por ejemplo, entonces resulta que le pone un carburador para alimentar 200 libras. Le pone un motor para manejar 200 libras. Le ponen unos amortiguadores, en este caso, las rodillas, los tobillos y la cadera, para soportar un tórax de 170 libras, de 150 libras. Le pone unos órganos, un hígado, un páncreas, unos riñones. O sea, al momento de fabricación, todas las piezas vienen genéticamente diseñadas para soportar el peso de la persona. Es igual que cuando te hacen una patana, un camión de remolque que te va a cargar 200 toneladas, te le ponen un carburador de este tamaño. Pero te le ponen unos pistones que son lo que impulsan la fuerza del motor, que parecen jarros. El carburador de una motocicleta Honda 50 es así, mire, así. ¿Por qué? Porque no va a cargar peso, va a cargar a una sola persona, independiente de que aquí le pongan 3 o 4 y lo alteren y toda esa cosa. Entonces, el corazón de una persona que en su edad adulta va a pesar 200 libras, es un corazón más grande y más musculoso que el de una persona que genéticamente está diseñada que va a pesar 130 libras. Entonces, un corazón, señores, tiene, aparte de que el corazón es independiente como la patria, tiene una responsabilidad de alimentar hasta la uña del dedo gordo del pie derecho y la última hebra de cabello. Tiene la responsabilidad de mandarle alimento a esa distancia, pero además tiene que tener la capacidad de recibir el veneno que se produce donde quiera que se quema algo, se produce un veneno que en una forma sencilla usted puede decir monóxido de carbono. Monóxido de carbono se puede decir. Ahí lo tiene Leo con su
el complejo QRS. Ese complejo QRS es la fuerza que se desarrolla en cada latido del corazón. Un gordo que nació gordo, como una familia que yo conocí en mis años de infancia, eran gente altas y musculosos que pesaban 200 y pico de libras los varones y las mujeres también. Entonces resulta que sus tobillos, sus piernas, todo estaba diseñado para ese peso. Cuando una persona nace y crece con una determinación genética y cuando deja de crecer a los 25 años tiene 125 libras o 130 libras, el corazón es chiquito como el carburador de un Datsun o como el carburador de un Chevy. Entonces resulta que a medida que esa persona comienza, pero los riñones también, los riñones están diseñados para limpiar un cuerpo de 125, 130 libras. El hígado, el páncreas, todos los órganos tienen que guardar esa correlación. Porque una cosa es comer, para la cual tú no necesitas compañía. Ahora como están los supermercados y las neveras, no necesitas compañía para comer ni para beber. Y otra cosa se llama eliminar la toxina. Una cosa es ponerle un biberón cada media hora a un muchacho que beba y que coma. Y otra cosa se llama cambiarle el pañal. Algo que le digo con mucha frecuencia a la gente es la siguiente. ¿Por qué se despierta un niño a las 2 de la madrugada o a las 3? 2 razones. Todo el mundo me contesta, 2 razones. O tiene hambre o tiene el pañal mojado. Y el niño no se puede cambiar el pañal. Entonces resulta que el cuerpo está lleno de niños en miniaturas. Niños en miniaturas. Un anciano de 80 años tiene la misma calidad de sangre si no es asmático, tiene problemas respiratorios como bronquitis, tiene el mismo tipo de sangre que un niño recién nacido, o que un niño de 4 meses, mejor dicho. ¿Por qué el anciano, la sangre se le muere todos los días? Y al niño también. Y la sangre que una persona tiene hoy, no le queda nada de esa cantidad de sangre dentro de 120 días. Por eso están vivos las personas que le hacen radiografía, que le hacen gammagrafía y que le dan yodo radiactivo a la tiroides. Porque el tejido de la tiroides se va muriendo y va siendo sustituido por un tejido nuevo, y lo mismo sucede con los huesos y todos los órganos. Si se fijan en las hojas en los árboles, que todos los días van eliminando hojas y van echando hojas, eliminando hojas y van echando hojas, a excepción de los árboles de los países fríos, que en invierno, bueno, en otoño tiran todas las hojas al suelo y la vuelven a recobrar en primavera. El cuerpo humano no la puede tirar de un solo, eliminar de un solo tiro, sino que la va eliminando progresivamente. Elimina 2 y echa 2. En proceso de crecimiento, elimina 2 y echa 4. Elimina 2 y echa 4. Elimina 4 y echa 6. Porque va creciendo. Luego viene una etapa de estabilidad. Bueno, pues el cuerpo humano, cuando usted comienza a crecer, cuando usted comienza a aumentar de peso, porque está comiendo más de lo que el cuerpo quema, sentado, resulta que el riñón no aumenta de tamaño, el hígado no aumenta de tamaño, el páncreas no aumenta de tamaño, las articulaciones, que yo le llamo los amortiguadores, tanto de la cadera como de las rodillas y los tobillos, tampoco aumenta de tamaño. Y entonces resulta que esos amortiguadores se ponen como el de una camioneta que viene para media tonelada o 1 tonelada, y usted la lleva al mercado y le mete 14 sacos, que son casi 1,5 toneladas, y le mete 14 pasajeros atrás. Ella va con las gomas aplastadas
y pegando la carrocería de los muelles y de todo. No, le falta aire, le falta aire. No le falta aire. Es que le han metido mucho más peso del que ya puede. ¿Qué pasa con el motor? Bueno, el motor se calienta y hasta se le apaga el motor. Porque la cantidad de combustible que permiten las cespitas del carburador que pase no es suficiente para producir la energía para mover esa carga. Sucede exactamente lo mismo con la persona, comenzando no con el problema de las rodillas ni de los tobillos, sino con el corazón. Que la grasa que usted le está metiendo al cuerpo, entonces lo que hace es que forra los órganos. Entonces el corazón es forrado de grasa y no puede. El corazón tiene como unos fuelles, igual que un bandoneón, que tiene que expandirse para poder bombear. Se expande para que le entre la sangre y luego se contrae para bombear la sangre. Pero entonces resulta que la grasa que tiene el corazón, la grasa que lo forra, no le permite expandirse como hubiera querido. Y entonces el corazón no tiene capacidad, pero resulta que como el corazón tiene una responsabilidad de alimentar hasta la última uña del dedo grande del pie, el corazón tiene esa responsabilidad, porque si no le llega la sangre que le debe llegar allí a la uña, entonces resulta que esta lanza una sustancia que se llama ácido nítrico nitroso, óxido nítrico nitroso, o por otro lado, monóxido de carbono, que es un vasodilatador. Y entonces el corazón se recuerda que él es como la bomba de la cisterna, que tiene que mandarle la sangre al último baño que hay en la quinta planta. ¿Y qué hace entonces el corazón? Para bombear la sangre, tiene que hacer más fuerza, pero está como un cuerpo con tortura china, y entonces no puede, entonces hace lo que llaman una hipertrofia concéntrica para bombear la sangre. No es el corazón grande de la persona que vino y que pesaba 200 libras a los 25 años, que tiene que tener un corazón grande, y de hecho lo tiene, pero este fue un corazón chiquito porque era un cuerpo de 120 o 130 libras, se llenó de grasa y además tiene la responsabilidad de alimentar una cantidad de grasa para la cual no estaba diseñado. Entonces, ¿qué hace el corazón? Bueno, tiene que aumentar la fuerza, para mandar la sangre a través de ese tejido adiposo hasta el último rincón del cuerpo. ¿Y qué significa la presión? Entonces, por eso la primera complicación de una persona obesa se considera cuando tiene 30% más del peso que tenía a los 25 años. Entonces esa persona obesa resulta y viene a ser que lo primero que desarrolla es una hipertensión arterial. O sea que el diabetes, la persona obesa, el gordo, necesariamente tiene que desarrollar hipertensión. O sea que cuando usted come sin control porque no tiene otra cosa que hacer, como si fuera un funcionario político, funcionario público de esos que no funcionan, entonces resulta que el primer problema que usted tiene es la hipertensión. Come, y entonces termina donde el cardiólogo. ¿Qué hace el cardiólogo? Generosamente, olímpicamente. No, la presión no puede estar ni en 130 ni en 140. Esa presión tiene que estar en 120. Y entonces hace, o le saca sangre, le saca agua a la sangre para que haya menos volumen, menos fuerza, menos presión. Y entonces la presión del corazón
baja, la presión que tiene que hacer el corazón baja porque tiene menos trabajo que hacer, va más suave. Entonces resulta que los órganos a distancia se quedan sin sangre y además se llenan de toxina. El riñón, que actúa como una lavadora y que tiene que, toda la sangre que el corazón bombea la tiene que filtrar, entonces termina el paciente con una insuficiencia renal. O sea que el comer mucho sentado le podrá brindar minutos de placer, como decía una canción, minutos de placer y muchos años de dolor. Entonces, la obesidad no es un juego. Usted come y come y come innecesariamente, pero eso no es un juego, la obesidad. ¿Por qué? El Creador, cuando se pasó el tiempo que él entendía conveniente para hacer el cuerpo, le puso un órgano para intoxicarse, la boca, y 5 órganos para desintoxicarse. Hay, por ejemplo, animales que comen suelto y que comen, pero van comiendo por delante y van caminando, y van caminando, y van caminando, y van caminando, y entonces van quemando lo que van comiendo. Por eso no se enferman. Usted no tiene que ponerle ningún tipo de medicamento, usted no tiene que ponerle inyecciones ni vacunas a una vaca, a un ovejo suelto, ni a una gallina. Ahora, a nadie se le ocurra encerrar una vaca, encerrar un chivo, encerrar un cerdo, encerrar un pollo. ¿Por qué? Porque va a pagar el precio. Va a pagar el precio. La obesidad produce una serie de complicaciones. Lo primero que produce, como les digo, es la hipertensión. Y la hipertensión es hiper, quiere decir por encima, y tensión es igual a presión o fuerza. Es la fuerza que tiene que hacer la máquina, la bomba de la cisterna para bombear el agua. Mientras hay una manguera, un tubo que no se ha llenado de agua, la bomba de la cisterna está encendida. Cuando hay agua, que todos los baños están llenos, cuando todas las mangueras están llenas, cuando todos los tubos están llenos, entonces la bomba de la cisterna se para, se apaga. Entonces, presión significa fuerza, y fuerza significa mover una columna, mover una masa. En física está eso muy bien descrito. Mover, cambiar un cuerpo que está en estado de inercia a ponerlo en movimiento. Hay que hacer una fuerza. Y la sangre, en un momento determinado, está paralizada. Pero el corazón tiene que, en una forma cíclica, se abre como el acordeón, recibe la sangre que le mandan los pulmones, cierra una válvula y entonces se contrae para bombear la sangre. Esa contractura del corazón se va a traducir en fuerza. Para producir esa fuerza necesita quemar energía. Esa energía nosotros la medimos, los cardiólogos la miden con un aparato a través de la piel, el latido que usted ve, ese complejo QRS. Eso es la electricidad que el corazón tiene que producir para que esa sangre que él va a bombear llegue al lugar que necesita. Señores, y no vamos a engañarnos. No vamos a engañarnos. No puede hacer la misma fuerza un corazón para alimentar un cuerpo de 130 libras que un cuerpo de 200 libras. Entonces, en su momento le voy a mostrar un muñeco donde ustedes van a ver que de cada 100 cc de lo que se llama sangre, hay 55 a 60 cc de agua. Y esa agua es la que el cardiólogo saca del cuerpo para que el corazón trabaje menos forzado. Pero resulta que hay un órgano que permite que el cuerpo tenga el agua que necesita,
y esos son los riñones. De eso vamos a seguir hablando dentro de un momento. Adelante, señor director.